Bendiciones de Yerushalayim. Empiezo a vuelta que empezó la grabación. Muy buenas tardes, noches a todos los presentes. Bendiciones de Yerushalayim a cada uno en lo que haga y donde se encuentre. Estamos ya en los descuentos de los días que faltan para el Agua Omer. Recién salimos, ustedes todavía no, del aniversario de la Ilulá de Rabbi Meir Balanés, Rabbi Meir Hacedor de Milagros. Y estamos en la semana de Hod, sí, la semana de la cualidad de Hod en Sfirat Omer. Esta charla vamos a hablar un poco acerca de lo que es el Agua Omer y también un poco de Kabbalah. Lo llamamos Kabbalah aplicada, conceptos de Kabbalah que se aplican a la vida. En primer lugar, el Lag BaOmer es un día festivo. ¿Por qué? Básicamente dos motivos. Es el día en el cual cesó la muerte de los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva, pero aparte, Rabbi Shimon Bar Yochai, que es el autor del libro del Zohar, el libro principal de la Kabbalah, él dijo que el día en que él deje el mundo tiene que ser un día alegre, no un día triste. ¿Por qué? Porque dice es el día que se me van a revelar los secretos más grandes de la Kabbalah y por eso el día de la Kabbalah es un día que nosotros celebramos y estamos contentos, por más que en general cuando uno dice alguien falleció, conmemoramos el fallecimiento y acá celebramos el momento en el cual él deja este mundo. Básicamente, Rabbi Shimon Bar Yochai es una personalidad que todo el pueblo de Israel está ligado. Es uno de sus personajes que son común denominador de todo el pueblo de Israel, así como Moshe Rabbeinu, como el rey David. Sí, también tenemos Rabbi Shimon Bar Yochai. De hecho, yo creo que la tumba más visitada en todo Israel es la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, no solamente por la cantidad gigante de gente que llega en la fiesta del Agua Omer, sino también durante el año. Si uno va al Zion en, en, en Merón, el monte Merón está enterrado, y mañana, tarde y noche uno siempre encuentra gente. De noche como si fuese de día, siempre hay gente y la verdad que es un lugar que tiene una energía de otro mundo. Ojalá que todavía los que no llegaron aún, que tengan el mérito de llegar a nuestra sagrada Eretz Israel y también de poder llegar al monte Merón. ¿Por qué Rabbi Shimon está enterrado ahí? Cuando él muere, llevan el féretro de él y pasa por un lugar que se llama Tzipori, una localidad que se llama Tzipori, y la gente de Tzipori dijeron, nosotros queremos que esté enterrado en nuestro lugar, porque era un gran honor, y empiezan a discutir, y al final lo que sucede es que el féretro se eleva en el aire, y dos columnas de fuego lo acompañan y lo hacen entrar dentro de una cueva. Y en esa cueva es donde está enterrado Rabbi Shimon Bar Yochai en el Monte Merón. Después en ese lugar también lo van a enterrar a su hijo Elazar, que es también muy interesante. ¿Por qué es interesante? Por dos aspectos. En primer lugar, porque cuando muere Rabbi Elazar, el hijo, durante 20 años no lo entierran. Está en la alcoba de su casa, está muerto, le hacen preguntas y contesta. Suena muy extraño lo que digo, pero así es relatado. ¿Ok? Y después de 20 años se le aparecen a los alumnos, compañeros de clase hoy en día, en ese momento de Rabbi Elazar. Rabbi Shimon le dice, ¿hasta cuándo va a estar mi hijo en la alcoba? Tráiganlo, es momento de enterrarlo ya. Entonces lo llevan a la tumba de Rabbi Shimon y cuando llegan ahí hay una serpiente gigante que no los deja entrar en la puerta de la cueva de Rabbi Shimon. Y entonces los alumnos dicen, trajimos al hijo a enterrarlo con su padre y ahí lo entierran Rabbi Lazar con Rabbi Shimon. Ahora preguntan, ¿por qué solamente Rabbi Lazar está enterrado ahí? ¿No están enterrados los demás alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai? Respuesta es una respuesta muy significativa. Si ustedes saben, pero Rabbi Shimon Bar Yochai durante 13 años estuvo encerrado, estuvo oculto en una cueva en la ciudad de Pekín, no China Pekín, sino Pekín, ¿ok? En la Galilea, en la cual estuvo estudiando con su hijo Rabbi Elazar. Ellos estudiaban todo el día bajo la tierra y se vestían solamente para rezar y para Shabbat. Dice que había un gran milagro en el lugar, que ahí creció un árbol de algarrobo y una fuente de agua. Estuvieron 12 años ahí. Cuando salieron, porque había muerto el César, el emperador, entonces ellos vieron a personas que estaban ocupándose de las cosas terrenales y dicen que eran tan sagrados ellos que con la mirada los quemaban, los mataban. Entonces salió una voz del cielo y dijo, salieron a destruir a mi mundo, a la cueva otra vez. Y volvieron a la cueva, estuvieron un año más en la cueva, y cuando salen de la cueva, entonces ven a una persona que tenía dos hojas de mirto en sus manos y pregunta, ¿y por qué estas dos hojas? Dice, para honrar el Shabbat. Una es por la mitzvah de Shamor, de cuidar, observar el Shabbat. Otra por Zahor, recordar el Shabbat. Dice que ahí se calmaron porque entendieron que también el mundo terrenal se puede usar para objetivos espirituales. ¿Sí?
y, eh, y a partir de ese momento pudieron vivir el tiempo que vivieron ya fuera de la cueva. ¿Ok? Esto como información, background un poco general. Rey Shimon fue uno de los sabios más prominentes del pueblo de Israel, más o menos estamos hablando del siglo II después de la era común. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se lo conoce a Rabbi Shimon Bar Yochai? Va a ser zoom in el tema principal. Se lo conoce por ser el autor del libro del Zohar, que es el libro principal de la Kabbalah. La palabra Zohar significa también resplandor, es decir, una luz muy, muy grande y poderosa. Y también la palabra Zohar viene de Zeirut. Zeirut significa tener cuidado. ¿Por qué? Cuando hay una luz muy grande, cuando hay una energía muy grande, una sabiduría muy grande, hay que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque si uno maneja mal un fuego, el fuego puede quemar, el fuego puede destruir. Y sabemos que cuando los secretos de Kabbalah cayeron en las manos no indicadas, hicieron mucho, mucho daño al pueblo israelí y al mundo. Llámese Jesús, que él utilizó secretos cabalísticos, ¿sí? Para hacer cosas que hizo y se hizo él pidió en su momento que lo diosifiquen también y todo, bueno, no voy a entrar en el tema, hay todo tipo de historias que se cuentan sobre la mala utilización de eso. También tenemos el caso de Shabtai Tzvi, falsos mesías, ¿sí? Que utilizaron nombres sagrados para hacer todo tipo de cosas que trajeron lamentablemente mucho juicio, mucho rigor en el mundo y en el pueblo de Israel. Por eso la Kabbalah, ¿sí? Que son las enseñanzas que salen a partir del Zohar, es algo que se transmite solamente de maestro a alumno y a personas que son idóneas para recibir ese tipo de contenidos. Ahora, el Zohar, como dije recién, es el libro principal de la Kabbalah. La Kabbalah es la parte más profunda dentro del judaísmo. El lenguaje de la Kabbalah se llama el Pardés. Pardés en hebreo significa huerto. Es el huerto de la sabiduría del pueblo de Israel. Y la palabra Pardes son siglas de cuatro palabras conocidas que son Pshat, Remes, Drash y Sod. Ahora, qué diferencia hay entre un huerto y un campo abierto? En el huerto está todo ordenado. La ciudad del pueblo judío está ordenada, está organizada. Ahora, ¿qué son estas cuatro cosas que mencioné recién? Son las cuatro formas de lectura generales que hay de los textos bíblicos o de los textos de aprendizaje en el judaísmo. Pshat viene de Pashut, significa simple. Es la lectura literal de lo que el texto dice. Ahora, quiero decir que lo que es simple no es tan simple. Se hizo una vez una investigación sobre la lectura del diario, a ver cuánta gente entendía lo que leía el diario, y se llegó a la conclusión de que un porcentaje muy alto de gente ni siquiera el diario lo entiende, que se tenía que ser algo común y corriente tampoco. Quiere decir que lo simple no es tan simple, pero básicamente es la comprensión de lo que el texto dice. Eso es, ya viene de Pashut, lo que es simple y claro. Después viene la letra Reish, que es el Remes. Remes son las insinuaciones, lo que el texto dice entre líneas. Digamos que dos personas tienen muy buena comunicación, ¿sí? De pronto se miran con una forma de mirarse, ya se entendieron. Hay un lenguaje subliminal entre ellos, un lenguaje, sí, menos explícito, pero que entre ellas se entienden. La Torah también hay cosas que están insinuadas sin estar dichas explícitamente. Después viene el drash, ¿sí? Que es lo que se llama en español la exégesis. Viene el hebreo del hidrosh, que significa exigir, por lo tanto la palabra español, exégesis, por ir a exigir. ¿Qué significa el drash o el midrash que sale de ahí? Es exigirle al texto que nos dé más información. Es exprimir al texto para que nos dé información que nosotros de forma normal no tendríamos. Dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo es en hebreo persona? ¿Sí? Se puede decir Ish, Adam, Geber, Barim, Nashim en los baños, ¿no? Enosh. Ahora, en hebreo no tiene sinónimos. Si la Torah utilizó la palabra Adam y no utilizó la palabra Ish, por algo será. Entonces uno empieza a comparar en un lugar y en otro lugar y sacan conclusiones en base a esa exigencia que uno le hace al texto para que el texto brinde de alguna manera información. Y después, por último, tenemos el Sod. La palabra Sod significa secreto, que es la Kabbalah, son los secretos de la Kabbalah. Ahora, si la palabra Pardés le sacamos la última letra, nos queda la palabra Pered o Perud. Perud significa disgregación. ¿Por qué? Porque muchas veces en la vida nos pasa que hay cosas que no entendemos, hasta que alguien nos cuenta un detalle, que ese detalle nos cambia toda la visión de lo que estamos observando. Digamos que uno conoce a una persona que es muy, muy agresiva, y él viene y le dice, esta persona es un sobreviviente del holocausto. Ese, entre comillas, pequeño dato que yo desconocía,
me cambia toda la percepción de la persona. Ahora, esto mismo pasa también respecto a los textos bíblicos. Uno mira el libro de Bereshit, ¿sí? La parashá de Bereshit sobre todo, relato de creación del mundo, y la verdad parece un relato para niños pequeños, un relato muy lindo para contarlo en el jardín de infantes, a los chicos, el cielo, la tierra, los animales, los pájaros, las aves, sí, el pasto, las flores, etcétera. A los sabios que dijeron que los secretos más grandes de la Torah, ¿dónde están? Están justamente en la parashá de Bereshit. Hay sabios que dijeron, fueron más extremistas, por decirlo de una manera, está en el primer versículo de Bereshit, y otros dijeron, está en la palabra Bereshit. Hay un libro que se llama Tikunei Zohar, que ese libro trae 70 combinaciones posibles de la palabra Bereshit. Bereshit es Brit Esh, Rosh Bait, Barashit, Barashvi también, Rabbi Shimon Yochai está insinuado ahí también, etcétera. Hay un montón de combinaciones con un montón de enseñanzas que salen a partir de ahí. Ahora, eh, el lenguaje de la Kabbalah se llama también Sfat Anafim, el lenguaje de las ramificaciones. Está todo ramificado, está todo conectado. El que entiende el lenguaje dice, wow, qué locura, qué impresionante. El que no entiende el lenguaje y no entiende los códigos, pasa desapercibido y no le dice nada. Es como una persona que estudió química y la combinación de letras y números le dice algo. El que no entiende química y le muestran un texto de química, va a decir, ¿y esta persona qué hace? Parece algo de niños chicos que mezclan letras con números, no significa nada. Pero el que entiende el lenguaje de la química, entiende y dice, wow, mirá qué fórmula, o química, física, lo que sea, dice, mirá qué fórmula impresionante. Y el que no simplemente vio letras y números sueltos. Entonces el estudio de la Kabbalah tiene que ver con el estudio del lenguaje y de los códigos. Ahora vamos a hablar voy a hacer un concepto general y después entrar a zooming un poco. Moshe en el monte Sinai, que estamos ahora cerca de Shavuot, recibió básicamente dos Torot. Recibió lo que se llama la Torah escrita y la Torah oral. La Torah escrita son los 5 libros que hoy en día se amplió y es el Tanaj. El Tanaj, lo que se llama el canon bíblico, los 24 libros, es lo que se llama Torah Shevichtav, Torah escrita. Todo lo demás, aunque se haya escrito, se llama como Torah Shebe'al Peh, Torah oral. Sí, la Mishnah, de hecho, es la escritura, la primera escritura de lo que era la Torah oral que se pasa a escribir, que se transcribe. Y todo lo que hoy en día cualquier rabino enseña es Torah oral, no es Torah escrita, porque Torah escrita es lo que se escribió y que está dentro del Tanaj. Ahora, aparte de recibir Moshe las dos Torot, escrita y oral, recibió dos dimensiones de la Torah, lo que se llama Nigle y Nistar. Nigle es la parte revelada, Nistar es la parte oculta. ¿Okay? La parte oculta es justamente lo que se llama la Kabbalah. Ahora algo muy interesante, que es la palabra Kabbalah, ¿qué significa? Kabbalah es recepción, sino el hebreo le kabel. Y uno dice, qué raro, ¿no? El judaísmo habla todo el tiempo en la mitzvah de dar, ¿sí? Y de dar, de ayudar, etcétera. Dice, ¿cómo puede ser que la parte más profunda, en vez de llamarse dar, se llama recibir, recepción? Tenía que ser algo conectado con algo más altruista. Ahora, básicamente es así. En primer lugar, de forma simple, se refiere a la recepción de la sabiduría. Moshe Kibel Torah mi Sinai, Umasar Yeshua, Yeshua Zkenim. Dice, Moshe recibió la Torah, es la transmisión de la Torah. Pero aparte, ¿por qué? Porque tiene que ver con la recepción de la luz divina. ¿Sí? Para poder dar hay que recibir. Si el ser humano no recibe, no tiene lo que dar. Por eso, la parte más profunda se llama Kabbalah. Ahora, hubo un rabino que se llamó el Rab Ashlag, el Rab Yehuda Alevi Ashlag, que vivió en el siglo XX, falleció en el año 1954, que fue un rabino que escribió toda la explicación completa del libro del Zohar, que son muchísimos, todo se llama Perush Sulam, y él trae algo muy interesante, que lo que voy a compartir con ustedes. Él dice así, dice, en el mundo existen dos grandes fuerzas, que son las únicas dos fuerzas que hay en esta forma de explicar. Está la fuerza del dar y está la fuerza del recibir. Todo lo que hay en el mundo es la dinámica entre el recibir y el dar. Pónganse a pensar. Toda la naturaleza, entre los animales, en el campo, entre los seres humanos, es recibir y dar. Todo lo que hay es un devenir entre recibir y dar en el nivel que se esté hablando. Ahora, el Rabashak dijo así, hijo, hay 4 formas de combinar el recibir y el dar que son paralelas a 4 etapas en el desarrollo espiritual del ser humano. ¿Ok? Está lo que se llama recibir para recibir, está lo que se llama dar para recibir, está lo que se llama dar para dar y está lo que se llama recibir para dar. ¿Ok? Recibir para recibir se llama el bebé Lecabel, el menat Lecabel, es el bebé al nacer. El bebé al nacer, yo siempre digo, es un receptor
neto y nato. O sea, al bebé no le importa nada. Él quiere recibir, quiere que lo atiendan, quiere que lo cambien, que le den de comer. Y para él existe él y nadie más que él en el mundo. Y todo tiene que estar al servicio de él. No estamos culpando. La naturaleza del bebé, sí, el bebé quiere que lo atiendan. Es un receptor neto. Él solamente quiere recibir. A ese bebé cuando crece lo van a mandar al jardín de infantes. En el jardín de infantes le van a decir así, le van a decir, mirá Moshe, si tú no le vas a prestar la pelota a Jacob, Jacob no te va a prestar a ti la bicicleta. ¿Cuál es el ideal de Moshe? Tener la pelota en una mano y la bicicleta en la otra. O sea, si él pudiera tener los dos y no dar nada, estaría en el paraíso, no daría nada. Ahora él entiende que si no da, no va a recibir. Este nivel, ¿cómo se llama? Se llama dar para recibir. Es un interesado, pero por lo menos que está dando. Antes ni siquiera daba, ahora empieza a dar a regañadientes, pero por lo menos está entrenando en el dar. Y aparte está tomando conciencia que no es el único que quiere recibir. Hay estas personas que también quieren recibir, no solamente él. Después llegamos al tercer nivel que corresponde más o menos a la etapa de la Bat, la Bar Mitzvah, 12, 13 años, no es matemático esto que digo, ¿sí? Que es la época del dar para dar, los ideales, el hacer el bien. Ahora, el dar para dar tiene una carencia, que no tiene el verbo recibir. ¿Por qué es una carencia? Porque ¿quién es el único ser que puede dar sin recibir? Solamente Hashem. Si el ser humano no recibe, no tiene lo que dar. Ahora, el dar para dar tiene otra acepción más, que cuando la persona quiere dar de acuerdo a su parámetro de dar y no de acuerdo a lo que el otro quiere, desea o necesita recibir. Voy a dar un ejemplo. Digamos que a mi esposa le encanta los vestidos de color azul y odia los vestidos de color verde. Pero a mí me encanta verla de color verde. Me gusta cómo le queda el verde. Entonces yo salgo del trabajo, paso por el shopping y le compro un vestido de color verde. Llego a casa y le digo, mira lo que te traje. Y ella me queda mirando con cara de odio como diciendo, ¿sabés que a mí no me gusta el verde? ¿Yo fui malo? O sea, yo invertí mi tiempo, mi dinero, pensé en ella y le compré un regalo. Pero yo el bien lo hice, el dar mío fue de acuerdo a mi parámetro de dar. Y el dar hay que dar de acuerdo al parámetro del otro siempre y cuando no sea algo nocivo. Si a eso le gustan las drogas, obviamente que uno no le va a dar drogas a la otra persona. Pero todo lo que es bueno y o neutral, hay que tratar de dar de acuerdo al parámetro del otro. ¿Está bien? Estoy hablando en términos generales, cada uno que lo aplique. Dijimos que esto es Kabbalah aplicada, son conceptos que son todos estos dables de aplicar. O quiero decir algo, que estos niveles que yo mencioné recién no necesariamente corresponden a edades. Hay personas que tienen 40 años y siguen estando en el nivel del niño del jardín de infantes, que todo el tiempo está sacando cálculos, a ver qué me dan y si no me dan no doy. Y gente que vive con eso en la cabeza. ¿Se entiende? Entonces, uno tendría que tratar de evolucionar hacia los niveles más altos, sino quedarse en el nivel de jardín de infantes, ¿sí? O en el nivel de hacer todo de acuerdo al parámetro de uno, sin poder contemplar los parámetros de los demás también, que eso es algo que es muy, muy cerrado, por supuesto. Perdón. Y llegamos al último nivel, que se llama recibir para dar. ¿Qué es el judaísmo? Es este último nivel, recibir para dar. ¿Por qué tenemos que recibir? Primero que todo, porque ¿para qué Dios nos creó? Ahora se preguntaron por qué Dios creó el mundo. Una pregunta así fácil, ¿no? ¿Por qué Hashem crea el mundo? Imaginen que yo les diga así, miren, ya estaba en el cielo sumamente aburrido y dice, ya no sé qué hacer, voy a crear el mundo. Entonces Hashem está en el cielo sentado y hace zapping. Mira Yerushalayim, Buenos Aires, Montevideo, New York, obviamente que no es serio, ¿no? O sea, el mundo no es la televisión de Hashem. Ahora, ¿por qué Hashem crea el mundo? Los sabios que dicen, dice Leitib ni Bravo, Hashem es la fuente infinita del bien. Dice, yo tengo mucho bien, quiero que hayan seres que disfruten todo el bien que tengo. ¿Sí? Entonces, si Hashem nos creó para que recibamos su bien, tenemos que recibir su bien. Ahora, ¿por qué muchas veces la gente se casa y quieren tener hijos? Pónganse a pensar, ¿por qué la gente generalmente quiere tener hijos? Uno dice para tener continuidad. Entre nosotros, Facebook es gratis, hay muchas formas de tener continuidad sin tanto problema, o sea, sin tener que dar nuestro tiempo, ¿sí? Cambiar pañales y choferearlos y un montón de cosas. Y todo con la esperanza de que salgan buenos hijos, que el embarazo esté bien, que nazcan sanos, que no les pase nada. O sea, es un negocio, entre comillas, de alto riesgo. Y sin embargo queremos tener hijos. ¿Por qué? Porque estamos invitando a Shem. Así como Shem es la fuente infinita del bien y tuvo mucho bien y quiso tener seres que salgan de él para darle su bien, así nosotros queremos que hayan seres que salgan de nosotros para darle nuestro bien. ¿Está? Entonces queremos ¿y qué es lo peor que puede hacer un hijo con sus papás? Decirle, no quiero recibir más nada de ustedes. No quiero recibir más nada de ustedes. Eso es lo peor. Matan a la persona. Uno quiere dar a sus hijos. Entonces, Hashem nos creó para recibir. Ahora, ¿para recibir qué placer? Hashem nos quiere dar placer. ¿Cuánto placer nos quiere dar? El máximo placer que somos capaces de recibir. Nadie quiere 90% si puede recibir 100%. Ahora, tenemos que recibir porque Hashem nos creó para recibir. Ahora, ¿qué pasa si yo solamente me dedico a recibir?
me coloco en lo que en la Kabbalah se llama, ¿sí? Shinui Tsura, me coloco en oposición de forma con Hashem. Hashem todo el tiempo da, yo todo el tiempo quiero recibir, soy un egoísta, Hashem está en un extremo, yo estoy en el otro, me alejé de Hashem, porque el alejamiento de Hashem no se mide en kilómetros, se mide en similitud de forma o diferenciación de forma. Si yo soy un egoísta, yo todo el tiempo da, me diferencié de Hashem, estoy en el otro extremo. ¿Ok? ¿Cuál es la fórmula mágica que inventó el judaísmo? Se llama recibir para dar. Yo recibo, pero tomo en cuenta siempre a la otra persona. Uno gana un sueldo, uno tiene que dar el diezmo, uno tiene que dar acá, uno tiene un, pues justo vimos en la para allá de la semana, uno tiene un pedazo de tierra, tiene que dejar un pedazo para el pobre, el huérfano, la viuda. O sea, todo el tiempo estamos contemplando al otro, ¿ok? Entonces, toda la Kabbalah en realidad, en forma muy profunda, lo que habla de esto. Habla de cómo manejar las relaciones entre el recibir y el dar, porque la mayor parte de las peleas que hay en el mundo tienen que ver por un mal manejo de esta dinámica entre el dar y el recibir, que lo podemos ver esto claramente con nuestras esposas, con nuestros hijos, en los colegios, en las relaciones humanas. Sí, hay tensión, ¿por qué? Porque esto no se maneja bien. Ahora, hay muchos niveles de Kabbalah. Hay Kabbalah, lo que se llamaría la Kabbalah teórica, el estudio de conceptos. Hay Kabbalah que es Kabbalah de los nombres de Hashem, que cuando uno reza, uno puede visualizar nombres y combinaciones de nombres, que eso hay un sidur famoso que se llama el Sidur Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, que tiene todo tipo de combinaciones de nombres, uno pone intención en los nombres. Y hay Kabbalah práctica, si no como lo que hablamos ahora aplicar, sino práctica, sí que se pueden hacer todo tipo de cosas, sabemosle, para uno podría llamarlas mágicas. O sea, por ejemplo, hablamos del golem de Praga. Había un cabalista que decidió crear una especie de ser, agarró barro y le puso el nombre sagrado en la boca y se formó un ser llamado el golem, que es algo conocido por judíos y no judíos, ¿sí? Y logró hacer esto y todo tipo de cabalistas en diferentes épocas históricas que hicieron todo tipo de cosas muy, muy grandiosas y milagrosas, ¿sí? Incluso en nuestros días también, que se logra a través de uso de poderes sagrados que tienen estas personas, que obviamente está prohibido usarlo, salvo que sea para cosas muy, muy importantes para el pueblo israelí o para el mundo. Me acuerdo hace algunos años atrás, no mucho, ya había hecho Aliyah en Israel, y me acuerdo que salió en el diario que el Rav Kaduri, que era un cabalista faradí muy grande, él pidió que lo lleven en un barquito al Mar Rojo, no porque quería hacer turismo, estaba en el Mar Rojo. Fue al medio del Mar Rojo, agarró el cielo que tenía y se puso a rezar con mucha intención. Y dijo, ya está, lo paré. ¿Qué pasó? Hubo un terremoto tremendo en Egipto y Israel no llegó. Apareció en el diario en la última página como un detallecito. Esto es Kabbalah práctica, o sea, una persona que en el nivel que estaba él, sí que puede hacer una cosa. Y estas cosas son cosas, no sé si decirlas cotidianas o no, pero cosas que siguen, que pasan y que siguen pasando. También cuando fue la Segunda Guerra Mundial, vieron también todo tipo de cosas así que cabalistas dijeron paramos el avance nazi y realmente pasó. Al día que lo dijeron pasó. Cosas así. Bueno, esto, paréntesis de esto, ¿ok? Ahora bien, vamos a hacer algunos conceptos. Se entendió lo que hablamos hasta acá, ¿verdad? De recibir y el dar, muy importante. Tener estas cosas, sí, preguntarse en qué lugar estoy, cómo estoy aplicando estas relaciones. Ahora bien, vamos a entrar zoom in un poco en algunos conceptos de Kabbalah que son importantes también para aplicarlos en la vida. En la Kabbalah se habla de cómo Hashem crea el mundo. Dice el Etz Haim, dice en el principio había una luz, una y única y unificada que llenaba toda la realidad. ¿Sí? O sea, ¿cómo empieza el Etz Haim? Dice, antes de que Hashem crea el mundo era todo luz, no había lugar para crear el mundo, estaba todo lleno de luz. Si todo está lleno, no hay lugar para hacer nada. ¿Qué tuvo que hacer Hashem ahí? Tuvo que hacer un tzimtzum, una contracción, se contrajo y dejó como un lugar como si estuviese vacío de su presencia, y ahí proyectó una línea y así creó los mundos. Ahora, ¿cuál es el concepto acá? Si uno quiere crear algo en la vida, hay que hacer espacio, ¿sí? También una pareja, si quieren casarse, hay que buscar un espacio en común. Si cada uno está lleno de su ego y cada uno quiere que se haga todo lo que él quiere y no hay un espacio para el otro, no hay forma de construir nada. Entonces, cualquier cosa que uno quiera hacer, tiene que preguntarse, ¿sí? ¿Dónde está el espacio? ¿Cuál es el espacio que yo necesito para poder crear y proyectar la luz de lo que yo quiero proyectar y crear lo que yo quiero crear? Concepto Tzimtzum, la forma como yo creo el mundo, genera un espacio. Preguntarse eso en la vida con nosotros, con nuestros hijos, ¿sí? El espacio que le damos, el tiempo que le damos, tiene todo que ver. Con esto he hablado solamente de los principios, cada uno que los
los traduzca a su propia realidad. Después otro concepto que trae la Kabbalah habla de Orot y Keilim, habla de luces y recipientes. La luz de Hashem fluye todo el tiempo la luz de Hashem está fluyendo al mundo. ¿De qué depende que recibamos la luz de Hashem? De tener el recipiente indicado. Si una persona tiene un recipiente, puede recibir lo que quiere recibir. Si no tiene el recipiente, aunque se mate, no lo va a poder recibir. Digamos que a una persona le dicen, te voy a dar oro líquido, incandescente. Puedes recibirlo, te vas a llenar de dinero y la persona viene con un vaso de plástico, se le va a derretir, no va a poder agarrarlo. Se viene con un recipiente como tiene que ser. Lo va a poder recibir. Ahora, ¿cuál es el recipiente principal del ser humano? Su voluntad. La Kabbalah habla de los 5 niveles del alma, que se llaman siglas la palabra Naranjai, que son Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehida. ¿Ok? Nefesh es la parte del alma que está relacionada principalmente con la parte instintiva del hombre. Ruach es la parte del alma que está relacionada con la parte emocional. Ruach significa viento. Son como las emociones que van para un lado y van para el otro. Sí, también cuando una persona se emociona, también le cambia el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, tiene que ver el Ruach. Después, Neshama es el nombre genérico del alma. Tiene que ver más que todo con la dimensión mental. Después, Hayá y Yehidá. Hayá tiene que ver con la fuerza de voluntad, la Hayut, la vitalidad, y Yehidá es el nivel de unión, ¿sí? De Yahid, de unicidad y el nivel de placer también. Todos los placeres tienen que ver con la unión, ¿sí? La unión en la pareja. Porque una persona tiene placer de la comida, porque hay una unión entre la comida y su cuerpo. La comida entró en el cuerpo, significaron la comida con el cuerpo, pero no tiene placer. Si la comida está sobre la mesa y no me la comí, no tengo placer. Si tengo mucha hambre y la veo en la mesa, peor todavía, más difícil. ¿Ok? Todos los placeres tienen que ver con la unión, si la unión con Hashem, la unión con las personas, si en todas las dimensiones. Ese es el nivel de Yehidá. Entonces tenemos luces y tenemos recipientes. Y nosotros tenemos que aprender a generar recipientes. ¿Cuál es el recipiente principal de la persona? Dijimos que es su voluntad. ¿De qué depende el poder recibir? De la voluntad que la persona tiene. Y en la voluntad hay que hacer dos cosas. Hay que aumentar la voluntad y hay que refinar la voluntad. ¿Qué significa aumentar la voluntad? Significa querer recibir más. Ahora, ¿qué significa refinar la voluntad? Significa querer recibir mejor. ¿Qué significa recibir mejor? Que lo que uno recibe para poder darlo a los demás, uno lo recibe en forma egoísta. Ahora, el querer más no es mala palabra. La ambición no es mala palabra. No está mal que una persona quiera tener más. Y tampoco la riqueza es una mala palabra, de ninguna manera. A mí la gente me pregunta, ¿vos querés ser rico? Yo quiero ser multimillonario. Por supuesto, podría ser un montón de cosas. También seguro que vos también, Nadel, también quiere ser multimillonario, ¿no? ¿Alguien no quiere ser multimillonario? Levante la mano, ¿quién no quiere ser multimillonario? Todos, obvio, ¿por qué? Porque podríamos hacer todas las cosas buenas que hacemos, pues hacerlas mucho mejor, tuviésemos más medios. Sería más fácil, vamos a decirlo así. Está perfecto, buenísimo. Preguntas, ¿qué haces con eso? ¿Lo usás para que la gente diga, wow, mirá cuánto dinero que tiene? ¿O lo usás para hacer obra, para generar bien en el mundo? ¿Ok? Eso significa con refinar el recipiente. Uno tiene que querer más en todos los ámbitos, pero uno tiene que preguntarse si todo esto que quiero, ¿para qué lo quiero? ¿Sí? Y cómo usar eso que yo tengo para traer bendición al mundo, para poder ser canal en este mundo. Entonces hablamos de recipientes y hablamos de luces. Luces hay varios conceptos que tienen que ver con la luz, hay varios tipos de luces. Hay lo que se llama Or Yashar y Or Joser. La luz que Hashem proyecta de arriba hacia abajo, la luz que nosotros devolvemos de abajo hacia arriba. Ahora, en los sistemas espirituales, ¿sí? Del Oriente, por ejemplo, ¿cómo trabajan ellos? Ellos trabajan de arriba hacia abajo, se colocan así, se sientan así. Bueno, acá en la cámara no se ve, pero se ponen con los pies cruzados, se ponen en posición de qué? De recibir. Ellos quieren chupar energías para ellos. Para ellos. Lo mismo como trabajo de abajo hacia arriba. O sea, nosotros recibimos luz de Hashem, pero el objetivo es elevar todo hacia la unidad. Hashem crea el mundo de la unidad, de la multiplicidad. El trabajo es devolver al mundo de la multiplicidad de la unidad, conectar a todo con la unidad de Hashem, ¿ok? Y servirlo a Hashem, no servirnos a nosotros. Bueno, la posición de recibir para recibir hacia ellos, los trabajos de abajo hacia arriba, y también porque queremos contemplar todos los ámbitos de la realidad, que toda la realidad se eleve. En sistemas, como dije el ejemplo de la India, por ejemplo, sí, uno tiene los yogis, las personas elevadas que están en sus viajes astrales, y la gente que se muere de hambre en las calles. El judaísmo es contemplativo, el judaísmo lo dejamos afuera. Queremos
no solamente a nivel material, también a nivel espiritual, elevación, Beatem Tibli Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, o sea, todo el pueblo de Israel, que es un pueblo de personas sagradas. Entonces tiene que ver eso con la forma de nuestro trabajo. Nuestro trabajo es de abajo hacia arriba y también nuestra forma de rezar. Es interesante que nosotros, el rezo principal nuestro se llama la Midá, rezamos de pie parados. Sabemos que los cristianos rezan arrodillados, los musulmanes rezan con la cola hacia arriba. Todo esto tiene que ver con posiciones, tiene que ver con el trabajo espiritual. El cristianismo, como el sexo es pecado y lo material no es visto bien, entonces como que se arrodillan por aquí para decir queremos cortar con todo eso. Si en el Islam dice lo principal es la reproducción, tener muchos hijos, está la cola arriba, nosotros decimos tenemos que estar alineados con Hashem como ángeles. Sí, alineados, somos canales de Hashem. ¿Ok? Después tenemos también lo que se llama Or Pnimi y Or Mekif, lo que se llama luz interior y luz envolvente. Luz interior, voy a hacer un ejemplo. Luz interior es lo que está dentro nuestro, luz envolvente es lo que está todavía revoloteando alrededor de nosotros. Digamos que yo ahora doy una clase y bueno, muchos conceptos los entendieron. Lo que ustedes entendieron se llama luz interior. De pronto les quedó algo en la cabeza y dicen, no entendí muy bien lo que dijo el Rab. Y mañana dicen, ahora entendí. Lo que ustedes no entendieron se llama luz envolvente. Cuando les cae la ficha, lo envolvente pasa a ser interior. Lo que está afuera pasa a entrar entre ustedes. ¿Ok? Vieron que, no sé si vieron, en la jupá, en el casamiento de los Ashkenazim, la novia da 7 vueltas alrededor del novio. Esa costumbre, ¿para qué es? Bueno, primero, ese recuerdo de las murallas de Jericó. Se dieron 7 vueltas y cayó la muralla. O sea, las vueltas no es para marear al novio. Ese no es el objetivo. El objetivo es, ¿sí? Para que caiga la muralla y a partir de ese momento puedan unirse en matrimonio, marido y mujer, después estar también físicamente juntos, porque cayó la muralla. Pero otro motivo más, que el hombre representa la luz interior y la mujer la luz envolvente. Dice que Nekevat y Sobev Gaber, como la hembra de la mujer, ¿sí? Envuelve al hombre. Entonces, cuando da las vueltas, se unifican la luz envolvente de la mujer con la luz interior del hombre y se transforman en una sola luz, perdón, una sola luz. ¿Ok? Entonces, está el concepto de unificar lo que está fuera y lo que está dentro. Entonces, uno tiene que estudiar. ¿Para qué estudiamos? Para agarrar las cosas que estarían fuera de nosotros, para internalizarlas y hacerlas parte de nosotros. Que en verdad, de forma muy profunda, todo eso está dentro de nosotros. Porque cuando el bebé está en el vientre materno, hay un ángel que enseña toda la Torah. Que dice que la Torah está dentro. Estudiamos de afuera para revelar lo que en realidad está dentro. ¿Ok? Que es un nivel un poco más, más alto. Después así, dice que Hashem cree, ¿cómo Hashem crea el mundo? Hashem crea el mundo a través de lo que se llaman los 32 senderos de la sabiduría. Lamed Bet Netivot Chochma. Es muy interesante que la palabra Lamed Bet es la palabra Lev. ¿Qué significa Lev en hebreo? Lev significa corazón. O sea que los 32 senderos de la sabiduría tienen que ver con el corazón. ¿Por qué? Alguien dijo una vez algo muy lindo. Dijo que el judío tiene que tener una mente sensible y un corazón inteligente. Generalmente nosotros asociamos la mente con la inteligencia y el corazón con la emoción, pero acá cruzamos los conceptos. Mente sensible, corazón inteligente. ¿Por qué? Hay mucha gente que tiene un corazón muy sensible, pero no inteligente. Uno ve a un alcohólico en la calle y dice, pobrecito, está tan mal, le voy a dar una botella de vino. Entonces siento que hizo un bien, le di lo que él quería. Pero esa sensibilidad fue utilizada sin inteligencia. Y al revés, los nazis eran personas muy inteligentes porque no eran tontos, pero eso fue utilizado sin sensibilidad y hicieron las masacres que hicieron. Entonces, el judaísmo nos exige que la inteligencia y la emocionalidad tienen que estar conectadas. Por eso los 32 senderos de la sabiduría tocan la palabra Lev. Ahora, estos 32 senderos están integrados por lo que se llama las 22 letras del alfabeto hebreo, ¿sí? Y las 10 sefirot. ¿Qué son las letras? Primero, Hashem cómo crea el mundo a través de la palabra. ¿Sí? Las letras son los canales espirituales a través de los cuales fluye la energía al mundo. Si nosotros tenemos nombres hebreos, cada letra que conforma el nombre es un aspecto energético de nuestro ser, de nuestra personalidad. Todo eso influye. Decimos en hebreo Hashem Gorem, el nombre que una persona tiene que ver con el alma de la persona. La palabra Neshama tiene en su interior la palabra Shem. Quiere decir que el nombre refleja la esencia del alma de la persona. Cuando los padres eligen un nombre hebreo a sus hijos, dicen que tienen Mein Newat, una especie de profecía, pues está conectado con la raíz del alma, no es casualidad. ¿Ok? Ahora, entonces estábamos diciendo, así tenemos las 22 letras que son los canales a través de los cuales fluye la energía a este mundo.
y también tenemos lo que se llaman las 10 sefirot. ¿Qué son las sefirot? Una sefirot es plural, sefirá singular. Son recipientes y canales a través de los cuales fluye la luz de Hashem a los mundos. Las sefirot son 10 sefirot, se llaman Keter, Jochma, Binah, Gesed, Gurat, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. ¿Ok? Esas son las 10 sefirot. Voy a traducirlas y voy a explicar algunos conceptos sobre estas sefirot. Ahora estamos en el tiempo de Sfirat Omer, que la palabra Sfirá viene también del conteo del Omer, que se hace también con las sefirot, porque cada semana corresponde a una sefirá y cada día corresponde a una sefirá dentro de una sefirá. Ahora estamos en la semana de Hod. Bueno, Israel es de noche, ya empezamos Gurat de Hod. Sí, está. Pues, el que sabe entendió, ahora vamos a explicar un poco más. Tenemos la esfirá de Keter. Keter significa corona, ¿sí? Es la esfirá superior, ¿sí? Es también a nivel de luz, sería lo que se corresponde a la luz envolvente, así como la corona no es parte del rey, sino que envuelve la cabeza del rey, y tiene que ver con qué, con la fuerza, con la voluntad, ¿sí? Esa es la esfirá de Keter. Después tenemos Jochma, que voy a decir, todos son sfirotes espirituales que para tener un punto de referencia lo asociamos con partes del cuerpo físico, pero obviamente que no están en el cuerpo físico. Después tengo lo que se llama Jochma, sabiduría, que se asocia con el hemisferio derecho, Binah, entendimiento, con el hemisferio izquierdo. Después tenemos Gesed, bondad, se asocia con el brazo derecho, Gvurá, fortaleza, contención, con el brazo izquierdo. Tiferet, la parte del pecho, que se traduce como belleza, gloria, y muchas palabras para traducir de alguna manera. ¿Sí? Y después tenemos Netzach, que significa eternidad, hace referencia lo asociamos, mejor dicho, con el pie derecho. Hod, que significa también gloria, tiene que ver con el agradecimiento y la humildad, con el pie izquierdo. Yesod, que es el órgano sexual, tiene que ver con lo que se llama el fundamento. Y Malhut Reinado con los dos pies juntos. ¿Está? Esto está grabado igual, así que después lo van a poder repasar, el que quiera repasar esto, porque obviamente que no pretendo que se acuerde de todo esto, son muchos conceptos, pero vamos a dar algunos puntos que son de utilidad. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poco ahora de la división de las sefirot. Primero se pueden dividir en las tres superiores y las siete inferiores. Por un lado, la de las cabezas, que es Trajomamina, y las siete inferiores, que son los que estamos haciendo en Sirata Omer, las 7 semanas, que se corresponden a las siete sefirot. Tenemos también la sefirot de la derecha. El lado derecho tiene que ver con el lado del Gesed, de la bondad. El lado izquierdo, que es más el rigor. Y la sefirot del medio, que tienen que ver con lo que es el equilibrio, la armonía y el equilibrio. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un poco de la forma como se aplican las 7 sefirot inferiores y cuál es el trabajo espiritual que se hace a través de ellas. La primera sefirot de las 7 inferiores se llama Gesed, la bondad. Está escrito, dice, Olam, Gesed y Bané. Significa el mundo se construye con bondad. En toda relación, lo primero que tiene que ver que es un acto de entrega. Imaginen que sale un chico o una chica para conocerse y el chico le dice a la chica, bueno, a ver, ¿vos qué ofreces? ¿Qué vas a dar a la relación? Así no se trabaja. Uno tiene que decir, ¿qué vengo a ofrecer yo? Uno tiene que preguntarse qué es lo que uno va a dar. ¿Sí? Recuerdo que hace muchos años me invitaron a una videoconferencia para Olim Hadashim, inmigrantes que iban a llegar a Israel, como 600 inmigrantes que iban a venir de Latinoamérica, y pidieron que hablen inmigrantes que inmigraron en la década del 50, del 60, 70, 80, 90, y yo era el inmigrante que representaba la década del 90, yo salía en el año 90, y entonces, después de que todos hablaron, me tocó hablar a mí. Entonces yo dije, bueno, el que viene ahí es ir a Israel. Obvio que se pregunta cuáles son los derechos que tengo, qué me da el Estado, si me da un pan, si me da ayuda con el alquiler. Pero yo dije, después de que uno recibió lo que uno recibió, uno tiene que preguntarse qué es lo que uno va a dar al Estado. No cómo voy a ordeñar a la vaca y sacar más beneficios. ¿Qué es lo que yo vine a aportar? ¿Ok? Entonces, lo primero que uno tiene que preguntarse es qué es lo que uno viene a dar. Ahora, uno, digamos, define, yo quiero hacer mucho gesed, quiero hacer mucho bien, quiero dar mucho bien. Ahora, ¿qué pasa con el bien? El bien es algo que también tiene que ser medido. ¿Sí? Imaginen que yo soy una persona muy generosa y una persona me dice, me siento muy mal y yo soy tan generoso que hacer lo que, hoy estoy de buen humor, te voy a regalar 20 pastillas para que te tomes ahora. No hice ningún acto de bondad porque le da 20 pastillas porque o le viene una patita al lío, se puede morir incluso por una sobredosis. Quiere decir que el gesed, la bondad, también tiene que estar delimitada. Y ese es el rol que cumple la Gburá. La Gburá al lado izquierdo es el lado que delimita. El agua, cuando está en el canal, se llama agua. Cuando el canal se desborda, ¿cómo se llama? Inundación. Es el mismo agua.
no es otro agua, solamente que tiene que estar en el recipiente en la forma correcta. ¿Esto a qué se aplica? Se aplica cuando uno está con los hijos, uno está enseñando algo a los hijos. Hay que enseñar al hijo, de acuerdo a la capacidad que tiene de recepción. Si yo le quiero todo el tiempo enseñar y le enseño más, al final el chico se desborda y después no quiere estudiar nada. Después no quiere nada, ¿por qué? Porque está desbordado. Entonces el gesed, la bondad para que sea efectiva, tiene que estar medida. Y por eso hay un gesed, y una vez que hay un gesed, enseguida tiene que aparecer la kburá. Si la kburá también tiene otra acepción más, ups, ¿se está grabando? ¿Sigue grabándose? Ok, porque yo acá se me hizo un cambio en la pantalla, no sé qué pasó. Acá volvió. Ok, está bien. Acá estuvo un cambio en mi pantalla. Ok. Entonces, también ¿qué significa la cura? Una persona quiere hacer el bien y aparecen obstáculos. Y uno que tiene que hacer, uno tiene que leitgaber, tiene que viene la palabra cura, sobreponerse a los obstáculos para hacer el gesed. Cada vez que uno quiere hacer cosas buenas, hay obstáculos. Si uno se quiere quedar tirado en la cama, no hay muchos obstáculos. El que está quieto no tiene obstáculos. ¿Quién tiene obstáculos? El que se mueve tiene obstáculos. Una persona está quieta en la silla, nunca en la vida tiene obstáculos. No hay obstáculos porque está quieta. El obstáculo es solamente para el que está en movimiento. El que está quieto no tiene obstáculos. Entonces, uno quiere hacer bondad, uno quiere hacer muchas cosas buenas. Aparecen obstáculos. Hay una frase que dice: le Adlan Sancho, señal que cabalgamos. Esa frase no está en el Quijote, no está ahí. Sepan que no está ahí, ¿ok? Pero la gente lo asocia ahí, pero el concepto es real. O sea, los perros ladran, estamos en movimiento. Si hubiésemos quietos, los perros no estarían ladrando. Entonces, hay dificultades que hay que hacer, hay que sobreponerse a las dificultades para lograr implementar ese GESEL. Todo esto es real. Cuando nos pasen cosas, acordémonos de esto. ¿Hay dificultades? Buenísimo, Baruch Hashem, porque quiere decir que estamos haciendo. Si no haríamos, no tendríamos dificultades. Ahora nos sobreponemos a las dificultades y logramos el equilibrio. El equilibrio entre lo que queremos y lo que es justo hacer. Bueno, dice, puedo hacer, quiero hacer un montón de cosas, pero capaz que no es bueno, capaz que es bueno que sea poco pero bueno, más medidamente. Entonces, el equilibrio se llama el Tiferet. Significa belleza, armonía, ¿sí? Tiene que ver con lograr el equilibrio entre la bondad y las limitaciones, llegar al punto medio, el punto que es el punto más sano, el camino de oro, lo que se llama también. Además, una persona logró lo que quería. ¿Cuál es el desafío más grande después de lograr lo que uno quiere? El desafío más grande es mantener lo que uno logró. Digamos que una persona hace dieta, hizo dieta y dice, logré llegar a mi peso ideal. Shkoyach, bárbaro, buenísimo, ahora mantenelo. Esa es más difícil, está bien. También me hace así como diciendo, verdad, verdad, mejor. Sí, mantenerlo es más difícil. Ahora, eso tiene que ver con la esfirá de Netzach. Netzach significa eternidad. En este mundo eternidad no hay. ¿Qué es lo más parecido a la eternidad? La constancia. Una persona dice, yo todos los lunes voy a tal clase. Uno dice la palabra siempre. La palabra siempre es una palabra que la tenemos prestada de la eternidad, porque no hay siempre. Hasta los 120 años y después dejó de ser siempre. Si no usamos la palabra siempre, que es una mentira en realidad. Si no, una persona tenía que tener prohibido usar la palabra siempre. Yo siempre voy. ¿Siempre? ¿Qué quiere decir siempre? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Pero lo más parecido a la eternidad es la constancia. Ahora, ¿quién triunfa en la vida? El que tiene constancia. Y el hebreo es muy sabio. ¿Por qué? Porque Netzach significa eternidad y Nitzajón significa éxito. ¿Quién triunfa? El que tiene constancia. Entonces vos lograste, ¿sí? Lo que querías hacer lo lograste. Ahora mantenelo. Ahora, ¿cuál es el riesgo de triunfar en la vida? Hay un riesgo de triunfar, creértela. Decir, sí, porque yo, number one, mirá lo exitoso que soy. Por eso hace falta algo que equilibre el triunfo para no perderlo. ¿Qué es lo que protege el triunfo? La humildad. Esa es la esfirá de Hod. La esfirá de Hod que se corresponde, digamos, el punto de referencia que les dije, al pie izquierdo, tiene que ver con la humildad. ¿Ok? En hebreo, el verbo lehodot viene de hod. Lehodot significa dos cosas, significa reconocer y agradecer. ¿Quién puede reconocer sus errores o reconocer el bien que le hacen y agradecer por eso? La persona que es humilde. La persona que no es humilde no reconoce nada y tampoco agradece, yo me lo merezco, pasa todo desapercibido. La humildad protege el éxito. No te la creas, lograste cosas, buenísimo, ponete contento, pero sabe que todo es porque a gente le posibilidad de hacerlo. No te lo atribuyes a vos, ni te jactes de eso,
porque cuando una persona se empieza a jactar de sus logros, es cuando corre el riesgo de empezar a perderlos. También la cualidad de Hod. Así una persona logró lo que quería, logró la constancia y tiene la humildad, ahí logra Yesod, que logra fundamentar sus logros. Eso es Yesod. ¿Qué significa Yesod? Fundamento. También un edificio. Cuando se construye un edificio, primero que hay que hacer es colocar los Yesodot, ¿sí? Las bases del edificio para que el edificio pueda ser levantado. Así una persona logra esto, o sea, al final logra el Malhut. Malhut son los dos pies juntos, significa el reinado. ¿Qué significa el reinado? El poder manejar en forma sabia las fuerzas que uno tiene, el Gesed en el lugar que tiene que ser, la Gurá como tiene que ser, el Netzach como tiene que ser, saber cómo manejar las energías que tenemos. Eso nos permite el Malhut, nos permite ser dueños de nuestra vida, nos permite reinar sobre nuestra vida. ¿Ok? Entonces acá vemos un ejemplo concreto, práctico y aplicable, ¿ok? Acerca de las 7 sefirot inferiores. Voy a conectarla ahora con también Jochma y Binah. Digamos, Keter Jochma y Binah. La persona tiene la voluntad de hacer algo. La cabeza empieza a planificar lo que uno quiere hacer. La sabiduría empieza a planificar. Ahora uno puede planificar en abstracto. Hace falta la Binah, que es el entendimiento que traduzca lo abstracto a lo concreto. Yo tengo un plano de un edificio. Lo dibujé en el plano. Ahora hay que bajarlo a tierra. ¿Ok? Entonces está el plano, está la biná, que es el entendimiento que lo traduce lo concreto, y después esto donde baja a las sefirot inferiores. ¿Ok? Ahora es muy importante, la persona tiene un plan en abstracto, tiene que preguntarse cómo lo bajo a la realidad concreta. La biná se llama también, Jochma se llama papá, Ab, y biná se llama Ima. Como que el padre es la sabiduría y la madre es la que lo baja a los hijos. Por eso la verdad se llama mamá, porque la baja a las 7 sefirot inferiores, es la que de ella pasa la sabiduría que dio el padre a los hijos. ¿Para qué? Para educarlos y enseñarles cómo manejarse dentro de la realidad. ¿Ok? Entonces, estos son conceptos que si identificamos cada cosa, uno puede mirarse uno mismo y preguntarse, ahora, ¿qué tengo que activar en mí? ¿Cuáles son las cualidades y de qué forma lo tengo que hacer? Estoy hablando en títulos, por supuesto que esto es todo un trabajo, pero por lo menos para, no sé si les saber esta voz, para familiarizarnos un poquito con los conceptos. Eh, voy a traer un concepto más y vamos a ir finalizando, dijimos una hora, vamos a ir finalizando. Así, dijimos que tenemos los mundos, ¿ok? Y los niveles del alma. Los mundos básicamente son 4 lamot, Dalet Olamot, que se llaman Olama Asiá, Olama Yetzirá, Olama Briá y Olama Atzilut. ¿Sí? Olama Asiá, mundo de la acción, Olama Yetzirá, mundo de la formación, Olama Briá, mundo de la creación, Olama Atzilut, mundo de la emanación. Y después se llama Adam Kadmon, que es la raíz de todos estos mundos. ¿Ok? Ahora, el Olama Asiá es un mundo donde la mayoría es malo y la minoría es bueno, que es el mundo que estamos nosotros. Olama Yetzirá es el mundo de la formación, mitad, mitad. Olam Ha-Briá es el mundo de la creación, la mayoría es bueno y la minoría es malo. Olam Atzirut, Olam Shekulot el mundo donde todo es bueno. ¿Ok? El Shabbat se llama Yom Shekulot el día que todo es bueno. Algo interesante, voy a comentarles algo. Yo en Shabbat como pescado en todas las comidas. Hay una frase que dice, Aogel Dag, Beyom Dag, Nitzon mi Dag. El que come Dag, pescado, que la palabra Dag suma 7, Dalet vale 4, Gimela 3, 7. Beyom Dag en el día séptimo salva del dag, no que se lo come que se lo traga un pescado a la persona, sino dag son siglas de Din Genom, el juicio del infierno. Dice por qué. Dice porque el Shabbat se llama el día que todo es bueno. Dice el pescado, proviene el alma del pescado del mundo de Atzilut, del mundo de todo es bueno. ¿Por qué? Si yo quiero comerme una vaca, sí tengo que hacer la shjita, tengo que sacarle la sangre. Sí, hay partes que en la parte del nervio ciático que no se come, ¿sí? Recién después la tengo que salar, después la puedo comer. El pescado, si tiene aletas y escamas, lo saco del agua, lo mato y me lo puedo comer. El pescado, como proviene del mundo de todo es bueno, no hace falta discernimiento de las partes. Si cumple con las condiciones básicas, se puede comer. Como el pescado parece al mundo de todo es bueno, dice la persona que come en el día que todo es bueno, el pescado que viene del mundo todo es bueno, salva el infierno. Porque todo es bueno, donde todo es bueno no hay infierno. ¿Ok? Entonces acá vemos también la práctica aplicada también a algo que es gastronómico, si no quiere. ¿Ok? O sea, hay un concepto acá de la forma como trabajamos en esto. Voy a traer una cosa más y vamos a finalizar. Nosotros decimos bendiciones todo el tiempo.
una persona va a comer, dice que la persona que come y no dijo la bendición le está robando a Hashem y al pueblo de Israel. Aún dice a Dios, entiendo por qué si no es una bendición es robarle a Dios. ¿Por qué? Porque el mundo lo creó Dios. El pago material es cuando pago en el supermercado, pero el pago espiritual es la bendición. Ahora, ¿qué tiene que ver el pueblo judío con mi manzana? Porque si yo digo una bendición, la bendición que yo digo trae bendición para todo el resto del pueblo de Israel y para el mundo entero. Si no la dije, privé al mundo de eso. Ahora la fórmula es Baruch atah Hashem borei priya etz borei piyadama, etc. Ahora, ¿en qué pensamos cuando una persona dice bendiciones? Cada bendición necesita intención, no es la palabra Baruch. ¿En qué pensamos en la palabra Baruch? Primero que Baruch no es bendecir. Bendecir es hablar bien, bien decir cosas buenas. O sea, así como le aquí todo. La palabra Baruch, la palabra Brajá y la palabra Breja. ¿Qué es una breja? Es una piscina, un estanque de agua. En la antigüedad, para irrigar los campos, había un estanque de agua del cual salían canales con ramificaciones, levantaban ladrillos y hacían que el agua vaya pasando de un lugar a otro hasta que llegaba al árbol que tenía que llegar. Cuando dice la palabra Baruch, ¿en qué pensás? Hay que pensar que Hashem es el origen de todo. Así como el estanque de agua es el origen del agua que fluye hacia el campo, así Hashem es el origen de todo lo que fluye hacia los mundos. Yo la palabra Baruch que pienso, Hashem es el origen de todo lo que fluye al mundo. El origen de todo. Después digo Atá. ¿Qué significa ta? Vos, tú. ¿Qué diferencia hay entre decir él y decir tú? Él está en otro cuarto, tú estás delante mío. El judaísmo no es creer en Hashem, es vivir en presencia de Hashem. Una persona que le preguntas a alguien en la calle, ¿vos crees en Dios? Decir, creo en Dios. Para mucha gente creer en Dios significa, yo quiero hacer mi vida, que Dios haga la suya y que no se meta, cuando yo tengo un problema lo voy a llamar. Pero en el día a día que me deja hacer la mía. ¿Qué diferencia hay en vivir en presencia de Dios? Una persona que está en presencia de Hashem, ¿cómo se comporta? ¿Cómo se comporta una persona que está delante de un rey? Se comporta de acuerdo a su mayor capacidad de comportamiento. La braja es la oportunidad de recordar que estamos delante de Hashem. Y ahora voy a llegar a esto y vamos a finalizar con esto. En verdad son temas gigantes por una charla de una hora, pero ponemos otro aspecto más que es muy concreto y aplicable también en la vida. Después decimos el nombre de Hashem. Alguna persona dice el nombre de Hashem, ¿en qué piensa? ¿Cómo visualiza Hashem? Hashem no tiene cuerpo ni tiene forma de cuerpo. Entonces no te lo puedes imaginar. Una vez yo pregunté en un grupo de chicos cómo se lo imaginan a Hashem. Dijeron, hay gente que dijo como un anciano con barba blanca, un bastón en la mano. Un chico dice, yo me lo imagino sentado en un sofá con lentes negros y una botella de cerveza en la mano. O sea, para él lo máximo es eso, entonces Dios tiene que ser eso, mate la risa. Ahora, ¿cómo uno se imagina a Hashem? No tiene cuerpo ni forma de cuerpo. El nombre que uno pronuncia, el nombre que uno ve, perdón, lo que tiene que visualizar, son la letra Yud, la letra Hei, la Bab y la letra Hei. Pero el nombre que se pronuncia es el nombre Adona y la letra I. ¿Ok? Es el nombre que se pronuncia. Ahora, las letras del nombre que no se pronuncia, la Yud, la Hei, la Bab y la Hei, son las letras de las palabras Ayá o Bebeye. Beuaya, Beuo, Beuye. Sí tiene que ver con la dimensión del tiempo. ¿Está bien? En el mundo está el tiempo y está el espacio. Toda la realidad es tiempo y espacio. Cuando yo digo el nombre de Hashem, me estoy dirigiendo a aquel que es el Señor de los tiempos, es el que maneja el tiempo. La vida es el tiempo, quiere decir que maneja toda la dimensión del tiempo en mi vida. Para llamar Hashem Vaya, significa Hashem da existencia a toda la realidad. Entonces, ¿por qué existe? Existe porque Hashem la está recreando todo el tiempo. Ahora nosotros pensamos en ese nombre, pero vemos el nombre Adnut. ¿Qué significa Adón? Adón significa Señor. En la Edad Media, ¿cómo se llamaba el dueño en la tierra? El señor feudal. Que sí que Hashem es el que maneja, es el que dirige la tierra. Todo lo que pasa a nivel de la tierra lo maneja Hashem. Si en el mundo hay espacio y hay tiempo, y es lo único que hay, y si Hashem es el Señor del tiempo, el Señor del espacio, quiere decir que Hashem es el que tiene el poder sobre toda la realidad, sobre todo lo que yo soy, sobre lo que yo hago, sobre todo lo que yo tengo. Entonces, cuando una persona dice el nombre de Hashem, tiene que pensar, me estoy dirigiendo a aquel que es el origen de todo lo que hay en este mundo. Si todo está conectado con él, todo depende de él, y tengo que vivir en su presencia. Entonces, uno empieza a decirla mejor con esta intención, está dando un upgrade de lo que dice. O sea, la bendición no es pasar tarjeta para sacar dinero del cajero automático. La bendición es para conectar con Hashem. Cuanto más podemos aprender sobre la profundidad de las bendiciones, aumentamos nuestro nivel de conexión. Entonces, estos son conceptos que quería compartir un poquito con ustedes de la Omer, de Kabbalah. También lo Nishlam, o sea, esto es simplemente una mínima degustación de conceptos. Por supuesto, hay que profundizar y estudiar esto toda la vida, pero que uno se da cuenta en lo poco que pude enseñar, que es muy power, es muy poderoso, es muy potente y hay una luz muy, muy grande en esto. Ojalá que tengamos el mérito de poder captarla y poder también ser canales de luz también para otros y que la luz de Rabbi Shimon Bar Yochai traiga bendiciones sobre nosotros, nuestras familias, el pueblo de Israel y el mundo entero. Amén.
Preguntas, comentarios.